Buenos días, hoy es viernes 18 de agosto del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora saludamos y damos la bienvenida al doctor Diego Delgado Jara, analista político. Diego, buenos días, gracias por aceptar la invitación. ¿Cuál es su lectura, Diego? El antes y después del vil y cobarde asesinato al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Comencemos por allí. Buenos días. Muy buenos días. Un agradecimiento por la invitación y un saludo pues a todos quienes son parte de este sistema informativo, a la audiencia. A mí me parece que es necesario analizar algunos aspectos en torno a este intento y el atentado que se consuma en contra de Fernando Villavicencio. En primer lugar, yo creo que tenía posibilidades de ir a la segunda vuelta y a lo mejor de ganar la presidencia de la República. Por eso es que hay el atentado. Si es que no tuviese ningún tipo de posibilidad, no habrían, producido este hecho que a mi modo de ver es un complot. Hay demasiados elementos de juicio como para no pensar que fue una especie de celada. ¿Dónde estaban los 3 anillos de seguridad del que habla el comandante de la Policía Nacional? No había tal. El vehículo al que le llevan no era ningún vehículo blindado, como sí utilizaba, en otros desplazamientos. E incluso ese mismo día, el que conduce el vehículo, este señor César Gonzaga, declara que él llegaba con el vehículo blindado y que estuvo en la parte de atrás del Coliseo del Anderson en Quito. El señor general en servicio pasivo y que encabeza la lista nacional de asambleístas, el general Patricio Carrillo, dice que nunca había vehículo que tenía características de blindado, pero eso contradice con lo que realmente ha sucedido. Otro hecho que llama la atención: le hacen sentar en la parte de atrás de la camioneta doble cabina y ahí le acribillan, y se puede ver las fotografías de cómo los disparos entran, sobre todo los disparos mortales, desde el lado izquierdo, donde no había nadie, que se podía suponer podría estar alguien de la seguridad, ni tampoco se nota que esté alguien en el volante. Es decir, a mi modo de ver, le hicieron sentar para que lo acribillen. Hay otros hechos que igualmente ameritan una reflexión obvia, pero más que ese asunto, sería muy importante recordar, ¿sí?, cuáles eran los principales elementos de juicio, las principales razones por las cuales podrían haber intentado justamente eliminarle a Fernando Villavicencio. Yo creo que ahí es necesario hacer algunas cosas, ya, además de los precedentes, ¿no? Primero, entre los antecedentes de este crimen, hay que recordar 2 frases que están en las redes y que motivan inquietud entre la ciudadanía. Una de ellas, las 2 son del señor expresidente, el economista Raúl Correa. En la una le dice: pronto se te acabará la fiesta. Y está en las redes, puede ver la gente. Y la segunda, que me parece más grave, porque dice: nuestra venganza personal será contundente. Contundente le dice. Sí, señor. Advirtiéndole, ¿no? Advirtiéndole. Claro, es una advertencia, es una amenaza. ¿Qué significa nuestra venganza personal, además? Yo creo que eso vale la pena tomar como antecedente. Y un hecho complementario. Recordemos que entre los antecedentes de la conducta del señor expresidente, ahí cuando él era gobierno se produjeron algunos delitos que no han sido hasta ahora aclarados, porque tienen todavía el control y mucha influencia en la Administración de Justicia y en la Fiscalía. Por ejemplo, la muerte del general Jorge Gabela Bueno. ¿En qué gobierno se produjo? ¿Cómo es que desapareció incluso parte del informe del perito Mesa del Ministerio de Justicia? El fallecimiento del periodista Fausto Valdivieso, de Quinto Pazmiño, de la mujer de Quinto Pazmiño. Recordemos de la camarógrafa de Natural Geographic en Galápagos. Es decir, hay muchos elementos de juicio como para creer que no es justamente una persona angelical en cuanto a sus impulsos. Otro elemento muy grave, a mi modo de ver, cómo es que le silencian al único, hechor que le capturaron. Le capturan
le ponen boca abajo en el asfalto, le amarran le amarran los brazos por las muñecas en la parte de atrás, le ponen en el vehículo de la policía y luego aparece muerto, desamarrado las ligaduras en las muñecas, justamente en la oficina de flagrancia. Si es que estaba herido, ¿por qué no le llevaron a una casa de salud? Como incluso algunos de los que están en torno a él están hablando sobre eso. Es un misterio, es un misterio, Diego. Es un complot, Diego, pero si es que es un complot, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, si es un complot, seguramente pues este complot nunca se sabrá, nunca se conocerá quiénes fueron los autores intelectuales, seguramente. A ver, aquí hay algunos elementos de juicio. Primero, es un procedimiento común que le matan al testigo o a alguien que puede dar información. Recordemos que cuando le mataron al presidente John Kennedy, había un elemento vinculado que utilizó el fusil desde un sexto piso en torno a la plaza de Dallas donde le matan a Kennedy. Me refiero a Lee Harvey Oswald. Oswald estaba detenido. La policía le saca de manera concertada para que justamente Jack Rubinstein, que era su apellido original, y Ruby, como se lo conocía, saliendo le dispara, y dice que le dispara porque él era un admirador de John Kennedy. Mentira, le estaban silenciando. Acordémonos el caso del Gordo Ocho, que participó en el crimen, en el homicidio del economista Abdón Calderón Muñoz, el 29 de noviembre del año 1978. Pero además, y yo creo que ahora hay un elemento nuevo. ¿Cuál es el elemento nuevo? Es la investigación que realiza justamente el FBI. Hay una información que dio a conocer el periodista Cueva, que tiene información desde los Estados Unidos, y se refiere al viaje de uno de los implicados que está detenido y que viaja desde la ruta Bogotá hasta Cali. Y entiendo que compran el pasaje, o el que estuvo junto a él, van a viajar, digamos, de manera acompañados. Aparentemente era el señor exministro de propaganda y uno de los que dirigía el proceso de la Revolución Ciudadana y que era jefe de campaña siempre del Partido Social Cristiano. Me refiero al licenciado justamente Alvarado Espinel, ¿sí? Vinicio Alvarado Espinel, sí señor. Están los dos para el vuelo entre Bogotá hasta Cali. No viaja el señor, el exministro, sí, el Vinicio Alvarado, y da un número falso que no existía. Pero esa investigación no la hace la policía del Ecuador. Esa investigación la realiza el FBI. Entonces yo creo que hay que recordar, porque además no es que el gobierno hizo la gestión, no. Cuando lo matan el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, él es el que le ofrece al gobierno ecuatoriano el concurso del FBI. Está publicado el día 11 del mes de agosto de 2023, justamente en la página 5 del diario El Universo. Ahora, habría que sobre este hecho hacer algunas reflexiones. Primero, ¿quiénes podrían haber sido involucrados o quiénes podrían haberse sentido afectados de la investigación o de lo que ofreció hacer Fernando Villavicencio? En primer lugar, él incluso sacó un libro, Made in China y otros materiales, sobre los negocios de la comercialización del petróleo. Y sobre todo el caso que se produce en los gobiernos del economista Correa y del señor Lara Moreno, en lo que tiene que ver, por ejemplo, los negocios con Petrochina, que es la empresa que compraba el crudo, sí, aquí en el Ecuador, pero no llevaba a la China. Revendían ese petróleo acá en los países de América Latina, América del Sur, América Central, en el Caribe, y había una diferencia de alrededor de $4 que se llevaban del precio justamente de la venta, $4 por 300,000 barriles diarios de venta. Estaban llevándose alrededor de $1.200.000 diarios. Eso significaba alrededor de unos 438 millones de dólares al año. En 10 años estamos hablando de 4.380 millones de dólares. Y claro,
allí en esas ganancias, que no eran todas las ganancias esas, había puesto especial empeño Fernando Villavicencio. Esa era una de las cosas. Una segunda cosa que él estuvo muy claro y dijo que iba a hacer una investigación a los jueces y fiscales respecto a los bienes que han adquirido en los años que desde 2011 se tomaron por asalto el manejo de la Administración de Justicia del país con la consulta fraudulenta del día domingo 7 de mayo del 2011, cuando hubo 1.229.330 electores fantasmas, electores inexistentes, pero que aparecían votando, con la que se llevaron la Administración de Justicia. Y hay dos datos bien importantes. El primero: durante la gestión del Consejo de la Judicatura de un ingeniero electrónico, que no era abogado, el caso del ingeniero Pablo Rodríguez Molina, y el otro caballero que era miembro de la Democracia Cristiana, el doctor Gustavo Jacques Robin. Digo que tenía esa militancia porque cuando le nombraron, eso fue lo que le reconoció en calidad de militante Andrés Páez. Está publicado en la prensa del país. Ahora, ellos fueron, quiero recordar, precisamente ellos que vale la pena recordar, ellos fueron los que habían nombrado 2.033 jueces, 2.033 jueces de la Administración de Justicia. Y el ofrecimiento de Fernando era ¿cuál? Era precisamente lo que él quería hacer, era investigar el origen de todos sus bienes. Todos los jueces, todos los fiscales tenían que ser sometidos a un procedimiento de investigación financiera que es la UAGE, que a través de la UAGE potencializada iban a hacer un seguimiento de todo el manejo de la Administración de Justicia. Hay un tercer elemento que valdría la pena recordar. Dijo que iba él a supervigilar personalmente el manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras empresas públicas. Otro elemento que vale la pena recordar es que ofreció depurar de determinados elementos los mandos policiales y las fuerzas de seguridad, porque él consideraba que habían instituciones que habían sido infiltradas y que por eso es que desapareció un radar a las pocas horas de instalado, justamente en el caso de Montecristi, y que estaba bajo el control de una institución de seguridad del Estado, y que hasta ahora no hay el informe, ni quiénes serían los responsables, ni nada, en 2 años. Y hay otro elemento adicional que valdría la pena recordar. Comentó y está en las redes también su declaración respecto al origen del financiamiento que se supone son los fondos de la Odebrecht entregados a determinadas personalidades del país, concretamente al ex vicepresidente, al señor Jorge Glass. Allí se establece que el dinero que entregaron los de la Odebrecht se canalizó para el financiamiento del cable submarino, del monopolio privado del Internet que tiene justamente la familia Topic, Tomislav Topic, donde aparece que el mayor accionista es el actual candidato a la presidencia, el señor Jean Topic. Y además de eso, quiero recordar que también ofreció investigar sobre los fondos de Telconet, que es una empresa que se encarga de lo que es el manejo de la información, desde las juntas electorales hasta el Consejo Nacional Electoral. Y que, claro, hace que la gente tenga que tener cierto cuidado en este proceso electoral. El dinero se canalizaba a través del tío de Jorge Glass Espinel, el señor Ricardo Rivera. Pero hay un dato que valdría la pena que la gente conozca. En el día 3 del mes de agosto, el 3 de agosto, sucede que sale una información que está publicada en el diario El Universo en la página 2. Ahí hay 2 datos, pero realmente muy importantes. El uno es que declara el señor justamente Jean Topic que tienen 10.000 hombres o 10.000 personas que trabajan para ellos. Entiendo que es sobre todo las personas que laboran en las empresas de seguridad de este ciudadano. 10.000 personas. Supongamos que son 8.000 solo en los aparatos de seguridad, porque tiene incluso empresas que le brindan seguridad internacional en el campo de la minería. Tengo aquí la copia de la entrevista, mire. ¿Y qué es lo que ahí sucede? 10.000 personas es una cantidad de gente tan grande. La Marina Nacional, la Armada del Ecuador tiene 6.500 hombres.
Pero él dice, aquí está la entrevista. Y ese es un elemento. Un segundo elemento que es tremendamente decidor. Dice él, no es que dicen otros de él, no, él declara. Dice que con Telconet tiene una ganancia de 256 millones de dólares al año. Es la empresa de las telecomunicaciones. Eso significa de que cada día, dividido para 365 días que tiene el año, significa que gana 701,000 dólares diarios. 701,000 dólares diarios. Pero una cosa adicional, ¿por qué maneja él esto? Porque así lo permitió el gobierno de Correa, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno del señor Guillermo Lasso. Es una ganancia cada hora, día y noche, durante el año entero de 29,233 dólares. Entonces, esta actividad que debería tener la CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, no hace la CNT, dejan que haga Telconet en forma igual a lo que desde el gobierno de Correa se hizo con con la empresa ecuatoriana de aviación que se llama TAME. Deciden vender TAME y las rutas de TAME le entregan a una compañía colombiana que es Avianca y a una compañía que es chilena y que era justamente es la TAM. Es decir, todas las rutas que tenía TAME, todas esas fueron eliminadas. Es decir, es algo absolutamente similar. Y un hecho adicional. El señor dice que su especialización es ser francotirador. Yo no recuerdo, entre mis compañeros que éramos de la Escuela de los Hermanos Cristianos de La Salle, éramos más de 200 alumnos. Cuando alguna vez preguntaron qué quiere ser, había gente que decía abogado, médico, mecánico, querían ser periodistas, algunos sacerdotes, soldados. Yo no recuerdo que uno solo de ellos haya dicho que quiere ser francotirador. El francotirador es el que tiene un fusil con mira telescópica y anda matando a la gente a distancia. Entonces, aquí uno va cayendo en cuenta que este es un asunto que llama la atención porque el señor Topic es candidato de Tomislav Topic, que es el que recibía los fondos para Jorge Glass. El señor Jorge Glass, que trabajaba en estas actividades, ¿por qué razón? Porque eso es lo que le encargó el presidente Rafael Correa, para él no actuar directamente. Tenía un operador económico y un operador político, que es justamente, en este caso, el señor Jorge Glass. Y hay un dato que vale la pena que la gente recuerde. Hay varios datos importantes, pero en el diario El Comercio del jueves 17 de agosto del 2017, en la página 5, cuando le llevan a la Fiscalía a que declare las responsabilidades que tendría el señor Alexis Mera Giler, una pregunta que le hacen en la Fiscalía es la siguiente. Dice si él participó, tuvo alguna gestión que hizo para que regrese la Odebrecht al Ecuador. Y él responde, dice directamente no. El encargado del regreso de este empresa, de esta compañía, se llama Jorge Glass Espinel. Por lo tanto, el señor Correa tiene dos binomios. El binomio de la señora Loisa González. Y el otro binomio es el que encabeza el señor Topic, Jean Topic, que es además el mayor accionista de la empresa Telconet. Y yo pregunto, si ellos son los que llevan la información, ¿qué impediría que quieran hacer que la segunda vuelta, por decir algo, sea entre la señora González y el señor Topic? De tal manera que los dos finalistas son los dos binomios que auspicia el correísmo. Bien, Diego, se acaba el tiempo, lamentablemente, ¿no? Se acaba el tiempo, pero ayer había un ejército de jóvenes aquí en Cuenca, un ejército de jóvenes con banderas en las calles, en las avenidas, con la foto de Jean Topic, un ejército de jóvenes, era impresionante. Diego, finalmente, ¿qué va a pasar el próximo día, domingo, cuando los ecuatorianos no confiamos en las actuaciones de la mayoría de consejeros del Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo quisiera que no nos damos un dato. Si alguien tiene una empresa que gana 256 millones de dólares y es una de 20, y entre esas empresas
Obviamente hay una de ellas que incluso se dedica a la seguridad minera internacional. Entonces, ganando $701,000 diarios, puede hacer muchas cosas con esos recursos, primero. Segundo, yo creo que no hay cómo confiar en el organismo electoral. Y es que no hay cómo confiar porque en ese organismo siempre ha habido procedimientos de carácter fraudulento. Yo tengo aquí en mis manos, y lo muestro, Jaime, ¿sí? Aquí están los nombramientos de los vocales del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral anterior, que lo presidía el doctor Gustavo Vega, ¿sí?, tenía como vocales a la ingeniera Shiram Diana Atamaín Guampuzar, ingeniero José Ricardo Cabrera Zurita, abogada Camila Moreno Soria, había además el coronel Alberto Molina Flores. Ellos eran los 5 del anterior Consejo Nacional Electoral. El actual Consejo Nacional Electoral es ¿cuál? Es el que está conformado, primero, la Constitución de la República de manera expresa, artículo 210, inciso tercero, prohíbe, óigame, que justamente puede, haber reelección. Les prohíbe incluso que participen en el concurso de renovación, artículo 210, inciso tercero, respecto de organismos del Consejo de Participación. Pero en el actual, sigue la señora justamente Atamaín Guampuzar Shiram Diana, que se inscribe en las políticas del correísmo, al igual que la señora Liliana Estela Acero. Y son 2 votos, y el tercero de los 5, que hace la mayoría, tiene José Ricardo Cabrera Zurita, el partido que presta el membrete para que participe el señor, el candidato número 2 del correísmo, y que también es candidato del socialcristianismo. Entonces, si ellos manejan, qué raro sería de que se vuelva a reeditar una sorpresa, como cuando ganó, quiero recordar, el señor Correa primero, cuando fue reelecto con 221 computadoras y 221 digitadores, en forma, recordemos, más que sospechosa, porque tenían estas 221 computadoras y los digitadores en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, en la ciudad de Guayaquil, en la Garzota, en un predio que se llamaba, que entiendo era propiedad de la señora Isabel Novoa Pontón, y en la que ahí se establecían los resultados para que haya reelección de presidente sin segunda vuelta, y donde se hacían mayorías legislativas para aprobar las leyes privatizadoras para quitar al país el petróleo y las minas. Y quiero recordar, cuando fue elegido el señor Lenín Moreno Garcés, había 1.618.000 votos que no tenían explicación, de votantes fantasmas, porque había una diferencia entre el número de ecuatorianos mayores de 16 años que presentaba el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo respecto a los que presentó en total el Consejo Nacional Electoral. Y recordemos lo que pasó en la última elección del 2021. El señor Guillermo Lasso Mendoza fue designado finalista a petición del señor economista Correa, y el jefe de campaña era Jaime Nebot, y vale la pena recordar, el señor Guillermo Lasso perdió en Esmeraldas, en Santo Domingo de los Áchilas, en Manabí, en Guayas, Los Ríos y Oro, perdió en Carchi, perdió en la provincia de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, y también perdió en toda la región amazónica. Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Pierden 22 de las 24 provincias. El que ganó en 14 de las 24 fue el candidato de Pachacuti, Yacu Pérez, y a él no le dejaron ser finalista. Era todo arreglado a la final, como ahora, y no tengo recelo de que quieran hacer aparecer que los finalistas de la señora Luisa González con el señor, justamente a lo mejor Topi, van a mi modo de ver, si antes les pudieron controlar su conducta, qué imposible sería que ahora lo vuelvan a hacer. Yo creo que la ciudadanía tiene que estar muy atenta, y sobre todo porque hay un sector de la población que está enardecida, molesta, furiosa con el asesinato de un candidato, del señor Fernando Villavicencio.
digamos, Villavicencio. Yo creo que la gente debe estar atenta, pero yo no tengo ninguna confianza porque el procedimiento regular para manejar el poder político y controlar el patrimonio social y nacional y ahora desarrollar políticas de represión ilimitada es la que está tras el proyecto de la oligarquía de manera conjunta. Por lo tanto, eso creo que la gente tiene que estar abierto los ojos y con el espíritu clarísimo de lo que puede acontecer. Bien. Gracias, Diego. Gracias por la entrevista, gracias por los datos, gracias por el análisis. Hay que estar atentos, alertas el próximo día domingo para que no nos metan gato por liebre, para que no pisoteen nuevamente la democracia. Esa democracia que aquí en el país es una utopía, una auténtica democracia. Siempre hay la viveza criolla. Gracias al doctor Diego Delgado Gara, analista político. Diego, desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias, muy buenos días, un saludo a quienes son parte del programa y a la audiencia. Un saludo fraternal, cariñoso a la audiencia, no solo en Cuenca, la Soy, sino en todo el país y fuera del país a través del Internet. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.